I enguany hem patit i hem estat molt atents de Gaza. Per això la nostra connexió amb el Padre Gabriel. Hoy tenemos la suerte de poder hacer una conexión muy significativa. Hemos visto muchas imágenes de Gaza y tenemos la suerte de poder estar con el Padre Gabriel. Un abrazo, Padre Gabriel. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por esta posibilidad. Y la gran pregunta es, yo creo que sin estar plenamente en Cristo, ¿qué razones encuentra uno para estar en un lugar como este? Bueno, ciertamente que el motivo principal, originario, fundamental, basal, esencial de nuestra presencia aquí es, y particularmente de mi presencia como sacerdote, religioso, misionero, es nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, y eso fue siempre el motor que me ha llevado a tratar de ser generoso en mi misión en Medio Oriente. Ya hace 30 años que comencé, por gracia de Dios, y de los cuales hace 20 años comencé mi misión aquí en Gaza, aunque hace 6 que vivo de manera permanente. Entonces, la presencia de Cristo en la Eucaristía, tratar de proteger, ya que Él se digna en su infinita misericordia elegir a los sacerdotes principalmente para ser los custodios de la Eucaristía. Y Él, así como pasó por aquí en brazos de su Madre Santísima, la Virgen María, y de su padre adoptivo San José, cuando huyendo de Belén fueron para Egipto, ya que según la tradición pasaron por aquí, por el camino del mar, la Vía Maris. Así, lo que más me ha movido y me mueve para estar aquí, ciertamente que es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, y tratar de mantener, evidentemente, el sagrario de nuestra alma, de mi alma, en gracia. Y por eso es que trato de siempre estar en gracia, de confesarme. Tenemos la dicha de ser 3 sacerdotes y velar por el bien espiritual en primer lugar, de aquellos que hemos tenido la dicha de conocer a Jesucristo. Y además de eso, de dar testimonio de nuestra fe a todos. La mayor parte de la población son de religión musulmana. Los cristianos no somos ni siquiera el 0,004% de la población. Y así todo, tenemos que dar testimonio de nuestra caridad con bondad, con firmeza, con gran ternura, tratando de ayudar a todos en nombre de Cristo. Y todos lo valoran y lo reconocen. Y bueno, es lo que nos mandó nuestro Señor, ser sal, ser luz, ser levadura. Hay una cosa que la percibo mucho cuando conecto con la iglesia necesitada, ¿no? Que es ver qué difícil es encontrar cristianos, pero qué importante es que haya presencia cristiana precisamente en estos lugares, porque el corazón acaba herido y el corazón tiene la gran tentación de no salir de ese problema, de las heridas lógicas que produce una guerra, pero el Señor es el Redentor, el Señor nos libera, el Señor ha venido para nuestra salvación. Y entonces yo creo que el hombre tiene sed de esta paz que solamente está en Cristo. Y ciertamente, y muchos no tienen la libertad de justamente de vivir lo que nosotros, por gracia de Dios y gracias a nuestros padres, hemos vivido, a nuestros familiares, incluso como algo natural y no natural, es de todo sobrenatural y extraordinario, el poder tener la fe y profesar esa fe. En cuanto a las heridas, ciertamente que es Jesucristo, es el único que tiene palabras de vida eterna, el único que sana a la humanidad. Incluso la gente sin conocerlo, sin culpa propia, ¿no?
pero ciertamente que es Cristo, y así como dice la Escritura en cuanto a nuestra misión, como rebosa sobre nosotros los sufrimientos, también rebosan nuestros consuelos, para poder nosotros consolar con el mismo consuelo con que Dios nos consuela. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Y eso lo manifiestan y eso lo agradecen. La mayor parte de nuestro alumnado siempre ha sido musulmán y con gran afecto a la formación, a la instrucción que se da en la iglesia, respetando ciertamente todas las propias convicciones. Pero es la luz de Cristo lo que nos mueve, la gracia de nuestro Señor. Y una cosa que me hace o que me mueve es eso, como sin Gaza, que en este momento es casi un infierno por lo que ya se ha vivido de la guerra, si faltase la presencia eucarística, ahí sí sería lo más parecido al infierno. No sería el infierno, porque el infierno es eterno y ninguna guerra sobre la faz de la tierra es eterna, es temporal, ya va a llegar a un fin. Pero sería muy parecido a eso. Y sin el consuelo y la presencia de Cristo, ciertamente que la vida sería algo parecido a lo que han pasado el paganismo, ¿no? Que se ve en las tragedias griegas o en los pensadores romanos, incluso en los más nobles, como había en muchos de ellos un pensamiento pesimista, porque justamente falta la dimensión vertical, que nosotros la tenemos gracias a saber que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó para renovar al ser humano desde dentro. Y el día que estábamos celebrando Cristo Rey, y al encontrarnos con el pasaje del Santo Evangelio, esa frase que a veces uno se preocupa porque dices, es tan mundana que a veces la tienes sin darte cuenta en el pensamiento. Si eres el Salvador, baja, ¿no? Pero Él continúa en la cruz, ¿no? Por un gran porqué, por la salvación. Entonces yo creo que deben haber muchos momentos en que uno debe tener esa tentación de decir, baja para que la realidad sea otra, ¿no? Pero en esta realidad, donde hay tanta cruz, también se debe saborear la grandeza de la redención. Y es así, todos estamos sobre el Calvario, sobre el gran Calvario del mundo. Y lo que ha pasado hace 2000 años en Jerusalén se replica también en realidades. A veces es más patente, como en el Calvario de Gaza en estos momentos. Y todos estamos crucificados. Pero queda a nosotros decidir si vamos a reaccionar como Gestas, según la tradición así se llamaba el ladrón de la izquierda, o como San Dimas, que aquí es fiesta el 12 de octubre, el mismo día de Nuestra Señora del Pilar. Aquí se celebra en la diócesis de Jerusalén a San Dimas, el buen ladrón o el ladrón de la derecha, así llamado aquí. A cada uno de nosotros nos toca o blasfemar, Dios no lo permita, pedirle a Dios, Jesús, que es Dios encarnado, que está cosido a la cruz por voluntad propia, pedirle que se baje a fin de que creamos en Él, o hacer como San Dimas, corrigiéndolo a Gestas, callándole la boca. No tienes miedo a Dios, tú que sufres el mismo castigo, la misma pena que Él. Reconoce la divinidad de una manera espléndida y le dice, nosotros con justicia padecemos lo que padecemos, pero Él nada malo ha hecho, la inocencia de Jesús. Y al verlo vencido en la cruz, pide algo que es paradojal, ver a un hombre muerto, alguien que está triturado, ante el cual se vuelta, uno vuelta el rostro, la cara, no lo ve, dice, no quiere ni verlo, dice Isaías, como un gusano, despreciado. Y sin embargo él le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y ahí el gran mensaje de esperanza para todos nosotros, cada uno en su calvario. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso es que cuento una anécdota que pasó aquí, aquel terrible jueves 17 de julio de este año 2025, cuando una bomba, un proyectil, impactó nuestro templo parroquial de la Sagrada Familia, de la Armada, ¿no? Y era a la mañana, más o menos las 10 de la mañana,
y de ese impacto fuimos heridos 15 personas, 3 murieron. 2 de los heridos principales, uno es un postulante religioso de nuestra congregación, yo soy religioso, una congregación que se llama El Verbo Encarnado, que es una congregación católica, misionera, y este joven que se llama Soheil estaba viniendo para tomar una lección de espiritualidad y ayudar a distribuir la comunión acompañando al sacerdote. Y bueno, y en ese momento fue impactado con un gran daño que sigue recuperándose, gracias a Dios está fuera de peligro, pero él incluso en ese, sí, era un charco de sangre, tratando nosotros de cubrir las heridas y de... él decía, no dejaba de repetir, Litakun Mashita Keyarab, en la lengua materna de él, que es el árabe, que se haga tu voluntad, Señor. Y mientras se rezaba a la Virgen María. Creo que eso es lo que nosotros como cristianos en Gaza y los cristianos de Gaza saben, sabiendo que son parte también del pueblo palestino, rezan por la paz para todos, tanto para Palestina como para Israel, y rezan por la salvación de todos. Y como dijo uno de nuestros doctores, también refugiado aquí, uno de los 450 personas que tenemos refugiadas, que viven aquí, una vez dijo, nosotros no somos un pueblo sedientos de sangre, todo el contrario, todo por el contrario. Y eso es gracias al Calvario de Jesús. Si Jesús se hubiese bajado de la cruz, nuestra historia sería tan terrible como el resto de la humanidad antes de la encarnación, y peor incluso. Gracias a Dios, gracias a Él, Dios, que no se bajó. De verdad que le agradezco muchísimo estas palabras porque para nada se escapan de la realidad y nos ayudan a vivir la realidad desde el origen de la pretensión cristiana, y eso verdaderamente es importante. Agradecerle de verdad sus palabras, nos hacen un gran bien, y nosotros esta Navidad aquello que procuras por los regalos, ¿no? Pues este año nosotros pediremos a nuestros oyentes que les tengan presentes para que también uno piense, bueno, pues esta Navidad puedo ser un poco, no sé, generoso con esta realidad que se sostiene aquí en Gaza y sostiene la esperanza cristiana. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Bendición. No temis pas, sóc el teu Déu, sóc jo qui t'he escollit i cridat pel teu nom. Tens als meus ulls un gran preu i t'estimo, t'he fet meu i jo sóc sempre amb tu. No temis pas, sóc el teu Déu, sóc jo qui t'he escollit i cridat pel teu nom. Tens als meus ulls un gran preu i t'estimo, t'he fet meu i jo sóc sempre amb tu. No temis pas, sóc el teu Déu, sóc jo qui t'he escollit i cridat pel teu nom. Tens als meus ulls un gran preu i t'estimo,